Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar del Inter. Vamos a hablar del Inter, de Pavard, de Mkhitaryan, de Lautaro. Vamos a hablar hacer un tier list. Vamos a hablar de estos cuartos de final vuelta. El Inter ganó, va a jugar contra el Bayern Múnich. Y en realidad de los cuatro partidos por cuartos de final, este Inter-Bayern era el partido con pronóstico más reservado. Porque los otros tres, Arsenal, Real Madrid, PSG, Aston Villa, Barcelona, Dortmund, ya se sabía quién iba a ganar la vuelta o quién iba a pasar la fase, porque los resultados de la ida habían sido muy amplios. Por ejemplo, el Barcelona había ganado 4-0, el Real Madrid había perdido 3-0 contra el Arsenal, y uno vislumbraba de que los que ganaron en la ida iban a pasar en la vuelta. Pero este partido, como era un resultado tan corto, un único gol de diferencia, era difícil saber quién podía ganar. Yo lo veía mejor al Inter. Bueno, en realidad tenía miedo. Como interista tenía miedo de cómo iba a darse el partido. Tenía mis dudas de cómo cuál iba a ser el escenario del encuentro. Yo tenía en mi cabeza como que tres posibles escenarios. Yo decía, un posible escenario es que sea como en el Allianz, un partido como en Múnich. El segundo escenario sea un partido que el Inter domine, donde marque un gol, por ejemplo, los primeros 15 minutos y que a partir de ahí controle el resultado y el marcador. Y el tercer posible escenario, y menos probable para mí, era que el Bayern dominara del minuto 1 al 90. Evidentemente, si vieron el partido es un calco, casi es básicamente el mismo que el que se jugó en Múnich, en casa del Bayern. Un partido, inclusive los primeros 20 minutos son bastante similares. O sea, los primeros 20 minutos en Alemania fueron más sufridos que los primeros 20 aquí en el Meazza, pero en los primeros 20 minutos el Inter pasa por un proceso de adaptación. Entiende qué es lo que quiere hacer Company con Müller ahí, con dos delanteros, Kane Müller. Entiende los movimientos de Sané, de Olise, y a partir de ahí el partido se equilibra, ¿eh? El partido se equilibra, a veces control del balón del Inter, a veces control del balón del Bayern. Había dominio posicional, a veces intermitente, o sea, a veces el Inter, a veces el Bayern, pero los porteros no se veían exigidos. Eso sí, en los últimos 15 minutos, el Inter comete el error de tirarse muy atrás. O sea, yo podría decir que comete el error, pero es que, por un lado entiendo, ¿no? Están ganando 1-0, están en una semifinal de Champions League y entienden, hay mucho cansancio también, muchachos, hay mucho cansancio. Y habían entendido que al Bayern, si ustedes miran el partido, o si lo vieron, el Bayern pues, presionaba muy arriba, con los defensas muy adelantados, y el Inter con dos, tres toques podía llegar a Urbich. Podía llegar a Urbich. Yo creo que el Inter se da cuenta de eso, e intenta defenderse y buscar apresuradamente la contra, pero sin armar mucho las jugadas. Eso podía funcionar, sí, pero el Inter estaba impreciso con Mkhitaryan y con Varela. Y lo que estoy diciendo se describe, hay un momento puntual del primer tiempo donde el Inter está en esa fase y Darmian tiene la pelota y Darmian puede armar desde atrás y saca con pelotas. Y Inzaghi en la parte baja le estaba diciendo que se calmara, que no había necesidad. Y cuando Darmian saca la pelota así, Inzaghi explota. Inzaghi explota. El Inter estaba impreciso con Mkhitaryan y Varela y se había tirado muy atrás. Era peligroso. Yo conversaba con un compañero, con un amigo por Twitter y decíamos, ¿no?, que lo peor que podía hacer un equipo, sea el Inter o el que sea, es defender un 1-0, más aún de local, porque en estos niveles es difícil defender un 1-0. Menos mal el Inter en el primer tiempo corrige. El Inter corrige en el primer tiempo y empieza a proponer un poco más. Di Marco empieza a salir mucho más al ataque. Y ahí, cuando el partido está ahí, mejor para los del equipo de Inzaghi, llega el descuento de Kane. Una pelota le queda dentro del área y Di Marco no le sale. Yo decía, ¿por qué no le sale Di Marco? ¿Por qué no le sale Di Marco? Y Kane tuvo tiempo para tomarse un café, para comerse un pancito. Le mete un remate al otro palo, Sommer no podía hacer nada, le pasa entre las piernas a Di Marco. Y ahí es donde uno se asusta. O sea, ahí es donde yo miro el marcador y digo, sí, hay un gol del Bayern, pero uno siempre cuando un equipo te marca, uno lo primero que piensa es, independientemente del gol subido, ¿no? Del gol recibido, uno dice, ¿cómo va a reaccionar este equipo? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora y cómo va a reaccionar el equipo contrario? Porque el gol siempre suele tener un impacto psicológico positivo en el que lo marca y negativo en el que lo recibe. Y muy difícil, no, bueno, a veces es complicado de que el equipo que recibe el gol se despierte rápidamente del golpe recibido y que mejore, que mejore a causa de un gol. En el caso del Inter, cuando el Inter recibe el gol, el equipo mejoró. Sí, de verdad, mejoró. Yo sentí como que se quitaron algo de encima. Empecé a ver que Di Marco, que había sufrido mucho en el primer tiempo, como que Di Marco
empezó a atacar más. O sea, yo entiendo que había necesidad, pero que Di Marco, que se había visto obligado a defender y sufrir contra Olise y Laimer en la primera mitad, como que empezó a atacar más en el segundo tiempo, justo después de recibir el gol. Y el Inter en una muestra de resiliencia, de carácter, de experiencia, empata el partido a los 6 minutos y en 10 minutos el Inter ya se había puesto 2-1. Era un 4-2 y fue pues la algarabía en el Meazza. Primer gol de Pavard, muchachos. Miren en qué momento Pavard viene a marcar su primer gol en el Inter, que ya tiene 2 años. Le marca un gol a su ex equipo y en semifinales de Champions League vuelta como para... Y justo el gol para voltear el partido y ponerse 4-2. Serie liquidada, decía yo en mi cabeza. Se acabó el partido, se acabó. Es más, en ciertos momentos del partido parecía el Inter más cerca a alargar la diferencia de goles del Bayern de acercarse. Parecía, de verdad, hay una jugada en particular, por ejemplo, que en el segundo tiempo ya que Mkhitaryan tiene la pelota, un partidazo de Mkhitaryan, que tanto le di la vuelta, ¿no? No sé, creo que le quita la pelota a Goretzka, Mkhitaryan entra por el medio y le hacen la falta y el comentarista de ESPN dice, es todo del Inter. Sí, porque el Bayern, o sea, que te volteen en 10 minutos, que te volteen el partido y que se pongan 4-2, era un golpazo para el equipo de Company. Se notaba en la expresión física, en la expresión corporal, quiero decir, y el Inter que se notaba un poco cansado por obvias razones, como que corría más, o sea, ahí se ve el golpe, el valor psicológico de un gol, ¿no? Que te da energía, empezaron a correr más, Lautaro corría más, todo el mundo corría más. Y a partir de ese momento, o sea, cuando el Inter se pone 4-2, yo digo, a ver, y empiezo a ver de que el partido se da de ida y vuelta. Yo, señores, tuve recuerdo de Vietnam. Para mí esto era un partido de Supercopa. Para mí lo que yo estaba viendo en pantalla era un Inter Milan de Supercopa. De final de Supercopa. Un Inter que tenía 2 goles de ventaja y empezó a plantear un partido de ida y vuelta. No había necesidad de hacer eso. Está bien, yo entiendo que el equipo de Inzaghi, que los muchachos juegan así. A los muchachos les gusta correr, atacar el espacio, hacer transiciones rápidas. Cuando Mkhitaryan está bien, Varela está bien, el equipo vuela. Pero no había necesidad de plantear un partido de ida y vuelta. Yo decía, ¿por qué a Cherm se manda? ¿Por qué Bastoni se manda? No había necesidad de irse al ataque. Cuando tienes 2 goles de ventaja, o sea, esto es un sufrimiento para el hincha. No, no, tu equipo no tiene por qué a salir. Somos la tenía. ¡Pum! Vamos a la contra, muchachos. No había necesidad de hacer eso. Yo no veía la necesidad de hacer eso. Se hace un partido de ida y vuelta donde había ocasiones para el Bayern, había ocasiones para el Inter, una pelota, hay 2 ocasiones donde el Inter está cerca de meter un 3-1, hay una muy clara de Darmian que saca, creo que Dyer, la pelota entraba, la pelota entraba y se acababa y ahí empezaba un baile del Inter si le metía 3-1, la saca Dyer y cuando el Inter está más cerca de alargar el marcador, es un gol calcado y ahí tiene que trabajar el equipo. Esto yo sé que es fútbol, no se puede hacer las cosas a la perfección, es muy complicado, pero hay un gol calcado al recibido en Múnich. Una pelota que viene sacan de un córner de derecha por el lado de Olise, creo que Laimer, Olise, creo que Goretzka o Kimmich, meten el centro y por la línea, o sea, por detrás de todos aparece un jugador solo. En este caso Dyer, como en el partido de ida, quiere cabecear al segundo palo, no había nadie y Dyer en el primer partido, Dyer cabecea, aparece Müller por el otro lado, aquí no aparece nadie y la pelota hace un efecto extraño y se le mete a Sommer. Yo dije, Dios mío, no puede ser, el partido se volvió a abrir porque se había puesto 4-3. No había necesidad, no había necesidad de hacer esto. A partir de ahí el Inter tuvo que apretar los dientes, hacer cambios porque había cansancio, se notaba que Lautaro se había bajado a las medias, Turán ya no daba más. Había una expresión corporal también ya de cansancio y totalmente natural. Entra Carlos Augusto. Di Marco no tuvo. A ver, Di Marco ha tenido un buen partido. A ver, no ha sido malo, pero ha sufrido mucho. El mejor, yo creo, en los 2 partidos ha sido Carlos Augusto. Bueno, Sofascore le da 7.4 porque metió la asistencia. Pero bueno, entra Carlos para defender a Olise y el partido de ahí como que el Inter logra... A ver, no, mejor dicho, entra Carlos, Carlos entró a defender, sacan a Turán para meter a Taremi, sacan a Lautaro para meter No, perdón, sacan a Lautaro para meter a Taremi, sale Varela para meter a Fratesi, es espectacular, ¿no? O sea, sacan a Varela que tiene creo que 27 años y dejan a Mkhitaryan que tiene 30 y pico. Y es que Mkhitaryan es un motor el tipo, corre, defiende, sale desde atrás, parece un box to box, ¿no? De atrás, llega al área defensiva, arma jugadas, que maneja el tiempo en el equipo.
En los últimos 15 minutos luego del gol, o sea, luego del minuto 76, el Inter se dedicó a defender. Se dedicó a defender y en un ejercicio en un ejercicio de defensa, de admirar, el Inter saca el partido, se defiende el 4-3. Está bien, el Bayern atacaba y tenía el control del balón, pero no había ningún sometimiento. O sea, no ha habido en ningún momento, no ha habido sometimiento ni del Inter ni del Bayern. El Bayern a veces tenía el balón, tenía posición, tenía el posicionamiento, se posicionaba en el área contraria del Inter, pero no le generaba ocasiones al equipo de Sommer. Y el Inter gana un partido muy bueno. La labor defensiva de los tres, de estos tres señores, de Lautaro, de Thuram, ha sido espectacular. Ha sido espectacular, ha sido espectacular. El Bayern no logró encontrarle la vuelta al Inter. Es un Bayern muy, o sea, muy predecible. Era siempre la pelota Olise. Y Olise como todo extremo, a pie cambiado, iba siempre hacia el medio. Hacían el 2-1 con Laimer. Eso es lo que intentaron todo el partido. Eso ha sido lo único que yo recuerdo que ha intentado hacer el equipo de Company. Por el medio nunca le pudieron entrar al Inter. Sané casi nunca lo pudo pasar a Darmian. Creo que la única vez que lo pudieron pasar a Darmian fue cuando hacen los cambios, que por cierto, el Bayern tiene cambios. El Bayern, ves que sale Laimer, entra Coman, sale Sané, entra Gnabry. Tiene cambios el Bayern. Y el único que lo pudo regatear a Darmian, creo que, si no me equivoco, fue Coman. Y de ahí, o sea, no pasó apuros, Sommer. No pasó apuros. Hay un cabezazo que le saca a Müller, pero un cabezazo que muy fácil para el portero suizo. El Inter hizo muy bien los deberes. O sea, creo que si hay que evaluar el trabajo táctico de un entrenador, Inzaghi se lo llevó muy bien a Company, al entrenador belga. Y de ahí, si tenemos que hablar del MVP, vamos a hablar de Lautaro. Lautaro ha sido el MVP junto a la defensa del Inter. Sí, Lautaro, hablando ya. Lautaro, aquí Inter ha subido algunas fotos muy bacanas. Esta celebración que siempre hace Lautaro cuando marca en partidos importantes. A algunos les recuerda los goles que le marcó al Milan en la semifinal de Champions League. Este, Lautaro fue el mejor sin duda y de lejos el MVP del partido. Jugó de 10, o sea, la puntuación es de 10 y aparte jugó de 10. Lautaro jugó de enganche, aguantaba, hacía jugar, la abría de izquierda, la abría de derecha. Un excelente partido de Lautaro, uno de los mejores partidos que yo le recuerdo desde que está en Inter. Luego, a ver, el partido de Pavard, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? Porque Pavard, como dije, no marcaba goles, lleva 2 años en Inter. Bisek, el alemán, tiene más goles que él y es suplente. Y hoy día llega a marcar justo en este partido, en estas semis de vuelta, el francés le marca a su ex equipo y no salió bien el de Múnich. Le marca el 2-1, lo celebró con todo, lo fueron a abrazar, espectacular el partido del francés. Lo mismo de Mkhitaryan, o sea, esta foto, y yo no estoy vendiendo humo, ¿no? O sea, Mkhitaryan es uno de mis jugadores favoritos, pero este compromiso defensivo lo tienen todos. Lo tiene Lautaro, lo tiene Thuram, lo tiene Mkhitaryan, Varela, Çalhanoğlu, así como también tienen compromiso ofensivo, así como la defensa, así como el señor Bastoni tiene mucho compromiso ofensivo, Pavard, hoy día que marcó gol, Carlos Augusto, que tienen compromisos ofensivos, el equipo también sabe defender y eso es lo que ha hecho al Inter un equipo complicado y eso es lo que le ha hecho merecedor de estar en esta semifinal de Champions League, un equipo que trabaja en conjunto. Quizá eh, ves mucho la diferencia cuando lo comparas, por ejemplo, con el Real Madrid. Vinicius y Mbappé no defienden, no defienden para nada. Y yo lo entiendo, bueno, son las estrellas del Real Madrid, a lo mejor sienten que no es su responsabilidad defender, pero en cambio en este equipo, el goleador, el capitán del Inter, Thuram, otro goleador que tiene creo 11 goles o 13 goles en esta temporada, se sienten en la necesidad de defender y retroceder y hacer ese esfuerzo físico y demás. El equipo ha trabajado como un puño y eso hay que aplaudirlos al equipo de Inzaghi. Es un equipo que está viviendo uno de sus mejores etapas. En los últimos 15 años, esta es una de sus mejores etapas. De haber perdido, perdón, después del post triplete, esos años de Banterera. Estos años a los hinchas nos dan demasiada alegría y es algo que hay que aplaudir al equipo de Inzaghi.
El mejor del Bayern Múnich, ya saliendo ya boté todo lo ya boté todo lo que tenía guardado como hincha del Inter. Hablando del equipo del Bayern, el mejor para mí, Laimer y Olise. Laimer y Olise los mejores de lejos. Muy poco de Goretzka, muy poco de Sané. Es más, nunca atacaron por el lado de Sané. Todo de Olise y todo de Laimer. Y hasta mejor partido de Müller, mejor Müller que Kane, para mí. Ahora vamos a ir al tier list. Bueno, vamos a ir al tier list para cerrar esto. Vamos a darle Inzaghi, EI, Bastoni A, Carlos Augusto A, Dumfries pobrecillo, no estuvo, está lesionado, Lautaro S, por lo hecho en los dos partidos, el señor Mkhitaryan aquí, Sommer acá también. Pero ¿por qué aquí Sommer? Es que yo me acuerdo lo que hizo en el primer tiempo. Un portero que te da tanta tranquilidad bajo palos o sea, es bueno tener buenas defensas y también tener un portero de equipo grande, que cuando lo exiges está. Sommer genera mucha tranquilidad. Hoy día hablaban de cuántas pelotas había tocado Sommer. 80 pelotas. 80 pelotas tocó en el primer partido, como mediocampista. Casi como un mediocampista. De zurda, de derecha, un portero, verdad, sorprendido. Nunca más me vuelvo a quejar de un fichaje de Marota y de Auxilio y de Zanetti. Cuando yo tenía mis dudas cuando fichan a Chervi. Tenía mis dudas cuando fichan a Mkhitaryan. Tenía mis dudas cuando ficharon a Thuram. Perdón, a Sommer. Han respondido y mucho. Sí, yo sé que no todos no han atinado quizá con todos con todos los fichajes, como el caso de Fratesi, que para mí no es no es jugador del Inter, pero no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de Fratesi. Bueno, Fratesi vamos a darle B porque marcó el gol que finalmente es el gol que permite que el Inter pase en la ida. 2-1, ¿no? Pavard aquí. Taremi por acá, Turán por acá. Bueno, no ha sido no ha sido. Yo creo que yo le pondría B a Turán. O lo pongo A. Vamos a ponerlo B. Sales quien entró, a Chervi por acá, Varela por aquí. El partido de ida fue espectacular de Varela. Hoy día, ya, vamos a ponerlo ahí. Bisek por acá, Chala por acá, Di Marco por acá, De Frey por aquí. Yo creo que este sería, sin entrar en demasiado detalle, yo creo que este sería el tier list. Seguramente ustedes tendrán otra opinión, ¿no? A lo mejor ustedes quieren poner a Fantasy aquí arriba. No lo sé. Vamos, lo dejamos ahí. Se me cuidan. Inter va a enfrentar al Barcelona en el Camp Nou. No me acuerdo ahorita la fecha. Ese va a ser el primer partido y luego va a cerrar jugando en el Meazza. Se me cuidan. Bye bye.